Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Estimados oyentes, hemos tomado por tema una frase del discurso de Zacarías, el padre de Juan Bautista, que pronunciara con motivo del nacimiento de su ilustre hijo. Es la frase que dice que Dios nos levantó un poderoso Salvador. Juan Bautista nació 6 meses antes del Señor, así como 30 años más tarde habría de presentarse primero al pueblo de Israel como precursor del Mesías. 7 siglos antes, el profeta Isaías había anunciado el advenimiento de Juan el Bautista en estas palabras: Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y es evidente que el padre de Juan estaba familiarizado con esta profecía y entendía bien que las palabras se referían a su hijo. Fue un momento histórico aquel en que nació Juan, el heraldo del reino de los cielos. Por 400 años el cielo había guardado silencio, no se oía voz de profeta alguno, mas ahora el tiempo había llegado para poner en movimiento el gran plan de redención conforme a lo que los profetas anteriores habían anunciado. Y lo primero que debía suceder era el nacimiento de Juan el Bautista. Su padre Zacarías era sacerdote, y se dice de él y de su esposa que ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Se les anunció cuál iba a ser el alto destino de su hijo, que sería grande delante de Dios y que convertiría a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y ellos aceptaron el anuncio con gratitud y regocijo. En la ocasión de que hablamos, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y prorrumpió en palabras y alabanzas a Dios diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. En realidad, el poderoso Salvador aún no había nacido, pero Zacarías lo consideraba como un hecho ya realizado. El precursor había nacido y sabía Zacarías que el Salvador mismo, el Mesías prometido, había de presentarse luego,
y por la misma razón anunciaba que Dios había visitado y redimido a su pueblo. Observemos que el motivo por el cual bendecía a Dios no era el nacimiento de su propio hijo Juan, sino que enfoca la atención en aquel que sería infinitamente mayor que Juan, el poderoso Salvador suscitado en la casa de David. ¿Por qué le describe como poderoso Salvador? Porque Jesús, según las profecías, no era otro que el mismo Dios, Jehová hecho carne. La profecía acerca de Juan Bautista decía que andaría delante de la faz de Jehová para preparar su camino, y esto significaba que andaría delante de Jesús, quien es Jehová el Señor. Detengámonos un momento para preguntar si acaso esta descripción de poderoso Salvador significa algo para nosotros. ¿Ha sido Jesús un Salvador poderoso en la experiencia nuestra? ¿Cuántas veces se oye decir que nadie puede saber que es salvo y que en esta vida la salvación no es cosa que podamos experimentar? Las personas que así hablan o piensan no pueden decir que Cristo es o ha sido un poderoso Salvador para ellos. La salvación para ellos es un asunto demasiado teórico y nebuloso. Pero prestemos atención a estas palabras dadas por inspiración divina y aprenderemos mucho. Dirigiéndose a su hijo de 8 días, Zacarías le dice proféticamente: «Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar el conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto la aurora». Juan Bautista sería profeta del Altísimo, para ir delante de la presencia del Señor. ¿Y con qué objeto? Para dar el conocimiento de la salvación. Sí, señores, ha sido el propósito de Dios, en su entrañable misericordia, dar el conocimiento de la salvación. Pero, ¿tenemos nosotros ese conocimiento? Deberíamos tenerlo. La gloria del cristianismo es que no nos deja en ignorancia y en nuestros pecados, sino que nos ilumina y nos redime. Nos trae salvación y perdón de pecados por el conocimiento de Cristo el Señor. ¿En qué se basaría este anuncio de salvación y perdón? No puede haber salvación sin un Salvador, y no puede haber perdón sin que haya una base justa. Pero Zacarías ya anunciaba el advenimiento de un poderoso Salvador para redimir a su pueblo. Y en cuanto a la iluminación que necesitamos, dice que la aurora nos visitó de lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Tal vez no haya ninguna descripción más hermosa de la venida del Hijo de Dios al mundo que esta en que le llama la aurora que nos visitó de lo alto. ¿Cuál era la condición del mundo antes que Él viniera? Las naciones estaban sumidas en tinieblas en lo que se refiere al conocimiento de Dios. La mitología griega, con su politeísmo y demonismo, era el mejor producto de la sabiduría humana en aquellos tiempos, y aún en el pueblo de Israel no se tenía conocimiento de la salvación de Dios, excepto en el caso de los muy pocos que conocían y creían las escrituras de los profetas y esperaban la llegada del Mesías. Pero con la venida del Salvador y con la difusión del Evangelio, comenzó el amanecer de un nuevo día. ¿Es cierto que el Mesías tenía que morir? ¿No podía salvarnos tan solo por medio de sus enseñanzas? Debía pagar el precio de su rescate, debía ser ofrecido en sacrificio para expiar nuestra maldad y proveer el perdón. Solo entonces podía enviar a sus apóstoles por el mundo con el mensaje de salvación, el mensaje que dice que todo aquel que en él cree será salvo y poseerá
la vida eterna. Pero todo esto ha acontecido ya. ¿Y cómo nos ha afectado a nosotros? El hecho es que hay muchos millones de seres en el mundo que se llaman cristianos y aún no tienen el conocimiento de la salvación. Es probable que no más de 5 entre 1000 podría decirnos qué cosa es el Evangelio. Si les preguntamos acerca del conocimiento de la salvación, si acaso lo tienen ellos, nos dicen que nadie puede saber eso. Y nadie puede saber que es salvo, y al decirlo, están confesando que aún habitan en tinieblas y en sombra de muerte, que aún no les ha amanecido. Volvamos a consultar las palabras de Zacarías en este trozo de la Santa Escritura que nos dice que Dios nos ha suscitado un poderoso Salvador, y con el objeto de dar el conocimiento de la salvación. ¿Y en qué consiste la salvación? No se trata de una salvación teórica en ultratumba solamente, sino de una experiencia real en el tiempo presente, pues se describen estas palabras: que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. He aquí el plan de Dios, que siendo nosotros librados del dominio del pecado, del orgullo, del egoísmo, del vicio, de la carnalidad y de todas las formas del mal, vivamos nuestra vida en condiciones de santidad y justicia. Ahora bien, ¿hemos conocido esta gloriosa liberación y salvación? Muchos están procurando salvarse a sí mismos. Procuran dominar sus vicios, su mal genio, sus deseos mundanos y tanta cosa. Pero todo es inútil. No consiguen hacerlo. El hecho es que están procurando vivir la vida cristiana, sin ser cristianos. No han sido nunca redimidos ni regenerados. No han sido hechos hijos de Dios. No han tenido experiencia del poder de Cristo en sus vidas. Otros hay que ni pretenden vivir una vida de santidad y justicia. Su religión consiste en confesar sus pecados y volver a cometerlos. La religión de los tales es vana. Pero el que se convierte de corazón a Cristo, creyendo el mensaje del Evangelio, comienza a vivir una vida nueva, regenerado por obra del Espíritu Santo y por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Tiene nuevos deseos, nuevos móviles y la potencia de una nueva vida. Vive bajo la soberanía y control del Señor Jesucristo y puede testificar que Él es un poderoso Salvador. ¿Puedes tú, amado oyente, decir que conoces esta salvación? El apóstol Pablo la conocía cuando dijo: «La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Y este es el testimonio de todo cristiano verdadero. El tal cristiano expresa su fe en estas palabras: Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es, Cristo el Salvador a mí me amó, a mí un indigno y vil pecador, y se entregó a la muerte de la cruz por mí. Se entregó como mi sustituto llevando mis pecados en su cuerpo, y recibiendo el castigo de ellos para librarme a mí de la condenación. Y bien, creyendo yo en Él, depositando en Él mi fe, sé que ya soy librado. Pero esto no es el todo del asunto. Si yo he creído en el Salvador y reconozco lo que Él ha hecho por mí, procurando mi eterna salvación por el sacrificio de sí mismo, sentiré un vivo deseo de vivir para la gloria de Él. Y sabiendo que Él vive a la diestra de Dios y se preocupa de mi bienestar, voy a vivir mi vida en dependencia de Él, mirando a Él constantemente, manteniendo la comunión con Él y derivando de Él las fuerzas para vivir conforme a su voluntad. Esto es lo que quiere decir el apóstol en las palabras: «Vivo por la fe del Hijo de Dios». Y a esto se refería Zacarías cuando habló de un poderoso Salvador, que había de librarnos de nuestros enemigos, para que sin temor les sirviéramos en santidad y justicia todos nuestros días.
¿Es esta la vida tuya? ¿Has conocido que te amó y se entregó a sí mismo por ti? ¿Y por amor de él has dado espaldas al mundo y sus vanidades para vivir por la fe del Hijo de Dios? Solo cuando el poderoso Salvador interviene en nuestras vidas para librarnos de nuestros pecados y errores, entonces podemos decir con Zacarías: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado de lo alto la aurora. El Salvador Jesús por mí murió, de la condenación Él me libró. La vida eterna dádiva es de Dios, por Cristo el Salvador. En verdad, Cristo dice a ti, en verdad, el que cree en mí, la vida eterna tiene y es así, por Cristo el Salvador. Toda mi iniquidad Jesús llevó, toda mi deuda el Salvador pagó, y así la vida eterna Dios me dio, por Cristo el Salvador. En verdad, Cristo dice a ti, en verdad, el que cree en mí, la vida eterna tiene y es así, por Cristo el Salvador. Indigno soy, mas nunca dudaré, Él no echa fuera aquel que va con fe. Dios me ofreció la vida y la acepté, por Cristo el Salvador. En verdad, Cristo dice a ti, en verdad, el que cree en mí, la vida eterna tiene y es así, por Cristo el Salvador.